Recién apareció en el año 2018 la novela Magnetizado, que cuenta la historia de un asesino que mató a 4 taxistas, 3 de ellos en Mataderos. Voy a agarrar mi bicicleta, me voy para Mataderos y les voy a contar más sobre Carlos Busquet. Y también le vamos a hacer un homenaje con Sergio Ucedo, uno de sus amigos y además artista plástico. ¿Me acompañan? Muy buenos días, ahora sí estoy lista para llevarlos de viaje por los escenarios de Magnetizado, este libro de Carlos Busquet. Vamos a recorrer los lugares que se mencionan y mientras tanto les voy a ir haciendo la reseña del libro. Acompáñenme si quieren, si tienen el ejemplar y vamos a ir juntos leyendo y mirando. ¿Vamos? Carlos Busquet nació en 1970 en la provincia de Chaco, Argentina. Vivió en Buenos Aires desde 2007 y a lo largo de su vida publicó 2 libros, Bajo este sol tremendo en 2009 y Magnetizado en 2018. Lamentablemente el 29 de marzo de 2021 murió de un infarto en su casa de San Cristóbal. Les cuento más sobre él en el video anterior y por eso se los dejo acá en esta tarjeta. En Magnetizado, que es del libro que voy a hablarles hoy, Busquet reconstruyó las 90 horas de charla que tuvo con Ricardo Melonio. Podríamos llamarlo un asesino en serie que en 1982, durante poco más de una semana, mató a 4 taxistas con la misma metodología. Un tiro en la nuca luego de haber finalizado un viaje errático por las calles de Mataderos o Lomas del Mirador. Como Ricardo tenía la historia muy desperdigada, muy de a flashes, muy desordenada, le propusieron que para darle un hilo, que él empezara a escribir. Por razones que sería largo contar, pero válidas, Ricardo dijo que él no iba a escribir, pero que sí, le traían a alguien para conversar, sí se ponía a hacer ese trabajo. El relato lineal que tiene el libro es la parábola de para decirlo de una manera ambiciosa, la aventura existencial de Ricardo. Y esa aventura ha sido atravesada por una serie de situaciones y lugares sociales muy ásperos. Me molesta hablar bien del libro, ponele, pero es la atención a la palabra de él y a cómo él vio todas esas circunstancias que lo atraviesan. Sé que específicamente este lugar no tiene mucho que ver con lo que vine a hacer a Mataderos, pero nunca está de más contarles de qué se trata mi barrio, invitarlos a venir, decirles que acá hay una parte de la historia de la ciudad que probablemente, la ciudad del país, que probablemente muchos no conocen, pero sin querer han sido parte. Y de eso se trata también, querer nuestro patrimonio, conocerlo, poder disfrutarlo y hacerlo propio. Les tiro un poco de historia. Este lugar se llama Mataderos porque justamente en este predio venían a traer el ganado, se hacía la matanza y ahora acá en Mataderos ya no se mata más a las vacas, sino que las traen a este lugar que es enorme y las cuentan, las venden y se las llevan nuevamente a los verdaderos mataderos, a donde, bueno, ya saben, #vegetariano. Todo esto sucede a lo largo de un mes, en el que Ricardo abandona su casa, él tenía un pequeño negocio, qué sé yo, y se harta, y se quiere ir, y se va a vivir a la calle. Y está unos 15, 20 días viviendo en la calle, haciendo cosas como caminar todo el día pensando en sus cosas, o quedarse parado todo el día mirando un punto fijo en la vereda, o yendo todos los días a un cine continuado a ver la misma película toda la semana 6 veces. Daba vueltas pensando en sus cosas, caminando, qué sé yo, hasta que en un momento le aparecía una sensación que decía, es el que viene. Y entonces él, el primer taxi que venía, lo tomaba y bueno, le daba una dirección
al chofer y cuando llegaban le pegaba un tiro, se fumaba 2 cigarrillos. ¿Se llevaba algo con él? Se llevaba los documentos del chofer. Este es el Parque Alberdi, es el que se menciona en el libro, que es el lugar a donde dormía la mayoría de las noches el propio Ricardo Meloño después de ir a comer al bar Los Dos Hermanos, después de haber cometido los crímenes. Lo más loco es que acá enfrente estaba la comisaría, y Ricardo lo dice. La 42 estaba enfrente del parque, a donde yo dormía todas las noches. Los taxistas paraban en el bar conmigo. Mientras yo comía, los taxistas discutían lo que estaba pasando en Mataderos, y era yo. Y el libro es una charla larga, como si se tratara de una misma conversación, donde las preguntas están hechas con otra tipografía incluso, porque Carlos quería darle un aspecto más de mecanografiado, como que las preguntas no formaran parte protagónica, que lo importante fueran las respuestas de Ricardo. Que Ricardo está de alguna forma a sus cabales, pero que no sabe qué le pasó en ese momento. Cuando vos calificás a alguien, lo definís como asesino, instantáneamente lo estás poniendo muy lejos tuyo. Ninguno de nosotros diría de movida soy un asesino. Aunque en el más profundo rincón de tu espíritu hayas en algún momento fantaseado con que mínimo alguien se muera. Esa calificación de poner a la otra persona tan lejos es el mecanismo que se usa en general para tratar esta clase de temas. Y a mí me parece que lo más conmovedor, y no lo digo porque a mí se me haya ocurrido, uno de los mejores libros sobre asesinos en serie que leí justamente es el que más atención le presta a la palabra del asesino. Entonces me parecía que lo mejor era acercar al lector la experiencia de ser él. Entonces, lo atractivo de la historia para Carlos Bousquet era por qué una persona había cometido esos crímenes, por qué había sido de esa forma y por qué no tenía motivos para haberlo hecho. Como que todo el mundo durante muchos años buscó las razones por las que Ricardo Meloño había cometido los crímenes y no había. Y está muy bien escrito, se los recontra recomiendo, es una forma muy lateral de llegar a una historia que no es tan conocida, que los medios cubrieron en su momento pero que después todos olvidaron y que Carlos rescata y cuenta de esta manera. La historia de Ricardo no es muy exótica y Ricardo no es un personaje exótico, no es un tipo que te va a decir me encanta matar gente, estoy todo el día pensando en eso. No, Ricardo no sabe por qué mató, no se acuerda, tiene un buen comportamiento ahí. Si bien dice cosas interesantes, tampoco es un discurso muy pintoresco. Entonces había que ver cómo armar una historia que llevase al lector que estuviera permanentemente interesado y a la vez contar los hechos, armar un conjuntito que sea interesante e informativo. En algún lugar de esta cuadra ocurrió el primer asesinato. Lo cuenta de esta manera Carlos Bousquet a través de la voz de Ricardo Meloño. El único recuerdo que tengo es que cuando le disparo a la persona, ponele a 4 o 5 metros de distancia, había una casa con una familia comiendo que yo la veía por la ventana. Estaba la vereda, un murito, un jardincito y un poco en altura estaba la casa. Después ya es igual todo. Apago el auto, me quedo un rato, me fumo 1 o 2 puchos con la persona ahí y después salgo, cierro y me voy caminando. Y después me fui a comer y después de comer me fui a dormir al parque. El segundo asesinato fue en Oliden al 1800. No queda exactamente claro en qué lugar, pero podría haber sido en cualquiera de estos espacios, solamente que hoy ya no le deben lucir como en esa época, hace casi 40 años de que ocurrieron los hechos. ¿El lugar donde ocurrían era siempre el mismo o cambiaba de esquinas? No, cambiaba de esquinas, pero todas esquinas muy cercanas. Todas en el barrio de Mataderos y todas muy cercanas a la casa de su infancia. Del último incidente, ¿recordás algo en particular? Esto es la esquina de Basualdo y Tapalqué. Sí,
una zona rarísima. No, todo como siempre. Mira el precio, gira para cobrarme, le disparo, apago el motor. Después me bajé del auto y busqué las calles para encontrar un camino al bar Dos Hermanos. Como tenés tan pocos testigos de la época, yo busqué más gente, anduve recorriendo el barrio, todo, pero todo cambió, los parientes no están, los peritos que lo atendieron se murieron. Entonces, lo que conseguí fue esta psiquiatra que lo atendió y el juez que lo detuvo, que era muy joven en esa época, entonces todavía está en ejercicio. Y me pareció, dado que casi todo el volumen del libro era el discurso de Ricardo, con los diarios, con los diagnósticos y con la palabra de estas dos personas, le ponía un marco. Porque algunos teorizan, otros te cuentan y complementan en parte el relato de Ricardo, y le das un marco en el sentido de no habla solo él, sino que te pongo en la posición desde la cual habla. Ahora voy rumbo a encontrarme con una persona muy especial, ya les voy a contar con quién. Pero mientras quiero decirles que todo el trabajo que hago, todo este tiempo que me lleva a hacer esto, la investigación y las lecturas, puedo hacerlo gracias a los patrocinadores de Por qué Leer. Si ustedes también se quieren sumar, pueden hacerlo en la página de Patreon, en la página de Cafecito o también escaneando el código QR de Mercado Pago o con cualquiera de los links que están en la descripción. Me ayuda un montón. Gracias. Me acuerdo de que me contó que se guardaba los documentos de las víctimas y que la plata no le interesaba. Yo le pregunté qué hacía con la plata y me dijo que se iba a comer a un restaurante de mataderos. Le pregunté por qué guardaba los documentos, si eran trofeos. Contestó que algo así. Esa respuesta creo que un poco se la induje yo. Según recuerdo le dije, ¿los documentos por qué los guardabas? ¿Eran como un trofeo? Sí, me dijo él. No fue algo espontáneo de su parte. El forense sostenía con total firmeza que Meloño no estaba loco. A mí no me parecía. Al contrario, porque esto era matar por matar. Estoy en esta esquina donde funcionó entre el 70 y pico hasta el 91 el bar Los Dos Hermanos. Como esta es una zona de frigorífico, es una zona donde había actividad durante toda la noche, primero en el matadero, pero después ya con los distintos frigoríficos. El bar Los Dos Hermanos, que lo habían abierto los hermanos Ramos, estaba 24 horas abierto. O sea que vos podías venir a las 3 de la mañana y pedirte una milanesa. Eso hizo que, obviamente, Ricardo, después de cometer sus crímenes, supiera que venir acá era una opción. Lamentablemente no queda casi nada del bar, solo les puedo mostrar algunas cosas, como por ejemplo el soporte donde estaba colocado el cartel de Los Dos Hermanos y el bar de enfrente, que era el bar Carlos Gardel, que también es mencionado en el libro, porque de vez en cuando Ricardo también iba a ese bar. Según cuentan los vecinos con los que pude charlar, había pica un poco esta competencia obvia, pero el Carlos Gardel cerraba en un momento de la madrugada y el otro, Los Dos Hermanos, quedaba abierto. Miren el tamaño de la propiedad. Desde esta casa amarilla que se ve acá hasta la lotería. Acá tenían el depósito, se comunicaba por atrás con el bar. Todas las persianas estaban abiertas, tal vez solo cerraban para Navidad y Año Nuevo. Y en la parte de acá, donde ahora tenemos esto que está como sin pintar de verde, en su momento había una pizzería. Ahí funcionaba el horno de la pizza. O sea que uno podía entrar por acá, esta puerta, tenía la caja, después estaban los baños y toda esta parte con las mesas y la cocina donde se hacía 24 horas comida. Y por supuesto en la parte de la pizzería lo mismo y después el depósito, que era lo que se conectaba con lo amarillo de allá. Una locura. Lo original acá es el mármol, los ladrillos. Y además, miren esta curiosidad. Este es el palote a donde se terminaba el toldo. O sea, imaginen el toldo altísimo que había acá.
esta esquina y en la del frente está lo que estaba en 1982, pero es en este lugar donde ocurre el hecho que le da el nombre al libro, porque acá él se siente magnetizado. Recuerdo que fue la situación de que me fui a comer y se me pegaban los cubiertos con la sangre de la persona. ¿Cómo es eso? Estoy comiendo en el Dos Hermanos, que resultó quedar a 1,5 cuadras de donde dejé el auto. Me siento a comer y veo que se me pegan los cubiertos a la mano. Lo primero que se me ocurre pensar es, la mierda, estoy magnetizado, ¿qué me pasó? Me fijo bien y no, tenía sangre en la mano. Era la sangre lo que me hacía pegar el cubierto. A la mierda. Me miro el pantalón, manchado de sangre. La campera con manchas de sangre. No algo exagerado, pero manchas muy evidentes. ¿Y qué hiciste? Nada, seguí comiendo. A Carlos lo conocí creo que hace como 10 años. Era una lectura en eterna cadencia. Y nos quedamos con Fantoni, que es un dibujante amigo mío, y Carlos hablando y fumando en la terraza. Y fue muy divertido. Después nos vimos un par de veces, varias veces, pero nos manteníamos más hablando por el Twitter y riéndonos entre nosotros por Twitter. Digamos que él no era una persona muy sociable. No le gustaba mucho salir, es más, yo quería que se vuelva a ser amigo de Bob Chow y él no quería, y yo los quería juntar siempre a él con Genovese, con Gerberov, y él nunca quería venir. Nos mató a todos cuando él murió, morimos todos un poco porque era algo totalmente inesperado. Y bueno, después se me ocurrió la idea de hacer stencils para que la gente lo recuerde y que no quede en el olvido nuestro amigo. Más de una vez el calamar que sacamos al bote no es el que tragó el señuelo, sino uno más grande que se está comiendo al que mordió originalmente. Setarty estaba en el living fumando porro y mirando Discovery Channel, un documental sobre la pesca nocturna de calamares Humboldt en el Golfo de México. Con Carlos de fondo llega al final de este video. Gracias a todos por haberme acompañado en el recorrido y por dejarme ser su guía en la vida y la obra de Carlos Busquet. Si les dio ganas de leerlo, si ya lo leyeron y vinieron acá a buscar más información, déjenme en los comentarios que los leo siempre. Les mando un abrazo muy fuerte, hasta el próximo video y hasta la próxima lectura. Chao. Tengo gran simpatía por los escritores muertos, digamos, porque no pueden desilusionar ya, entonces medio como que voy a lo seguro. Ni marco ni encuentro diferencias con otros escritores porque no los leo, pero no de mala onda o de hacerme, sino que yo ya estoy viejo, ¿viste? Entonces medio que voy a lo seguro, me aburro mucho, me importa muy poco lo que haga la juventud, porque digamos, yo formo parte de un mundo crepuscular que se acaba y no me importa nada del mundo que viene porque lo van a disfrutar otros, ¿viste? Que se muera el mundo que viene, no me importa nada.